Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Pizzas. Os he grabado aquí un vídeo cortito de algo que no hay que hacer si no queréis tener una avería muy costosa, ¿vale? Una avería muy cara, ya digo, de cientos y cientos y cientos y cientos de euros. Bien, aquí el problema de este vehículo que nos ha traído, bueno, es que el vehículo pues vibraba y vibraba mucho, pero es que llevaba vibrando, claro, llevaba vibrando semanas. Entonces, claro, las vibraciones, vibraba estando en ralentí el vehículo, que está en ralentí, o cuando se circula despacio. Bien, el problema de dejarlo tanto tiempo, bueno, aquí ya sabéis que todos los síntomas, cuando os ocurre eso, apuntan a problema con el volante motor, el bimasa. Mirad, efectivamente, mirad. Vais a verla, mirad, ahí está golpeando la masa primaria con la secundaria. ¿Qué problema pasa aquí? Bueno, aquí sí, se le cambia hay que cambiarle, claro, el volante motor, aparte de cambiarle todo, bueno, el sistema de embrague, maza, cojinete de empuje y demás. Aquí el problema es que cuando llevan tanto tiempo así, vibrando, esto acaba afectando tanto a la caja de cambios, porque fijaros que la caja de cambios, el primario de la caja de cambios va acoplado al embrague, al disco de embrague. Entonces todo eso se transmite a la caja de cambios, pero es que esto también se transmite al cigüeñal y lo acaba dañando, ¿vale? Entonces, como digo, esto en cuanto notéis esas vibraciones que al pisar el embrague pues desaparecen, pues llevarlo cuanto antes al taller, no andéis con el vehículo, porque de esa manera vais a ahorraros muchísimo dinero, porque aquí el problema, ya digo, se cambia esto, que no es barato en sí, claro que no, pero es que va a ser más caro si ha tocado el motor, como digo, si ha quedado afectado el cigüeñal, o si ha quedado afectado o se ha quedado afectada la caja de cambios. Ahí las averías van a ser muchísimo más caras de esto, ¿vale? Es preferible, como alguno me dice, no, es que es por pereza. Bueno, por pereza pues al final te va a salir cara la pereza. O otros, es que necesito el vehículo para trabajar y no puedo estar sin el vehículo. A ver, esto se puede hacer a lo largo del día o de un día para otro si no nos traen la pieza en el mismo día para montarla, ¿vale? Pero ya digo que es preferible alquilarse un vehículo, que puede costar, no sé, aquí por ejemplo en España, pues puede costar entre 70 a 100 euros ese día, gastarnos esos 70 o 100 euros, a veces hay vehículo de cortesía en el taller, pero bueno, como hay muchos clientes, pues a veces casi siempre está ocupado, pero bueno, es preferible gastarse esos 70 o 80 euros que gastarse luego cientos y cientos y cientos de euros en averías, ya digo, tanto que puede ser del motor, a través, como digo, del cigüeñal o de la caja de cambios, que haya que llevar a reparar la caja de cambios y demás, ¿vale? Bueno, aquí os dejo el vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.